Como yo soy un ingeniero industrial que me he desarrollado en el tema de planeación, mi enfoque es hacia la planeación, sin dejar de tocar toda la cuestión técnica. Y bueno, la primera, bueno, la portada, como ustedes ven, dice la transición energética, una visión soberana. Y aquí quiero introducir, digamos, la visión con la que vamos a ver este tema, ¿no? Que de manera tradicional y en la infodemia, como decía el comisionado Walter, eh, no se toma como un asunto que tenga relevancia, la relevancia que tiene a nivel de la seguridad nacional, siendo este un concepto que digamos que cada país lo adopta de manera distinta, cada país da su definición de seguridad nacional. Por ejemplo, los Estados Unidos, la seguridad nacional abarca no solamente la seguridad de su territorio, la seguridad física, ¿no? Que es lo que defiende mucho los militares, sino también la seguridad de su desarrollo económico. Y para eso ellos tienen muy claro desde los años 50, y ustedes pueden revisar una conferencia que dio el almirante Hyman Rickover, en el que la conclusión era: el que controla la energía, es decir, que controle el petróleo, va a controlar el mundo, ¿no? Y bueno, los Estados Unidos siempre han tenido la convicción del destino manifiesto, ¿no? De que a ellos les corresponde gobernar el mundo, ¿no? Y entonces tienen perfectamente claro que tiene que controlar el suministro de petróleo, ¿no? Varios años después, con Ronald Reagan, si ustedes recuerdan, Ronald Reagan entró en el 82 al poder, 81, 82 me parece, pero veníamos de la gran crisis energética del petróleo del 73, en donde derivado de la guerra de Yom Kippur se funda la OPEP y los países productores, exportadores de petróleo intentan pues defenderse, ¿no?, de lo que estaba haciendo, digamos, del expansionismo estadounidense, a través de controlar los precios del petróleo. Y fue una experiencia muy importante para los Estados Unidos porque le quedó perfectamente claro que no podía permitir eso, ¿no? Y tenía que controlar el precio del petróleo. Entonces, los Estados Unidos vieron como una cuestión de seguridad nacional, y así lo escribe Reagan, o así lo declaró Reagan, y yo lo leí en un artículo de John Saxe Fernández, que está por ahí, que es importante cuidar la seguridad energética de los Estados Unidos, y dejar y digamos mirar hacia la seguridad energética en los territorios cercanos a Estados Unidos, ¿no? Es decir, ellos en ese momento empezaron a tomar en cuenta el petróleo de México como que era de ellos y era para su seguridad energética, ¿no? Y entonces, si ustedes recuerdan, a partir de ese entonces que entra lo que se conoce como el modelo neoliberal a México, se empieza una serie de desestatizaciones o de privatizaciones, donde el Estado mexicano, que tenía más de 1000 empresas, entre ellas las empresas energéticas, que todavía las tiene, que era Pemex CFE, empieza poco a poco, año con año, cada presidente avanzando un poco a privatizarlo. Lo primero que pasó en 85 fue que se reclasificaron en la ley de hidrocarburos todos los productos petroquímicos, ¿no? Entonces ya, en vez de petroquímicos en general, que eran exclusividad de Pemex y del Estado, ahora ya ya se dividía en petroquímica primaria, secundaria, y donde los petroquímicos secundarios podían entrar las empresas privadas. Y entonces ahí, digamos, la petroquímica es donde están los principales ingresos de la industria petrolera, no es en los combustibles, no es en ningún otro lado, ¿no? Entonces ahí se empieza a debilitar a la empresa del Estado, y empieza el avance digamos, del capital privado sobre nuestros recursos energéticos, ¿no? En esa época pues no se hablaba de la transición energética ni de las energías limpias, ¿no? Sin embargo, ya sienta un precedente, ¿no?
Ustedes recuerdan que en el 92 se firma el Tratado de Libre Comercio, en el mismo 92 también se hace una reforma a la ley de hidrocarburos, en donde se empieza a configurar la forma en la que se va a permitir la participación privada, pero ya en otras partes de la cadena productiva de petróleo, sobre todo en la exploración y la extracción. Después del 92, digamos, hubo varios avances de los demás presidentes, pero el avance más significativo me parece que fue en el 2013, ¿no? Con la reforma energética con el presidente Peña Nieto. Y ahí ya entra el tema de las energías limpias, ¿no? Ya venía dándose la parte de la participación privada dentro del sistema eléctrico nacional. Con Salinas en el 94, me parece, se reforma la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde se crean las primeras figuras legales de participación privada. Los pequeños productores, autogeneración, y las PIEs vienen de esa época. Y posteriormente, en 2013, ya con Peña Nieto, se llega a la profundización de este proceso, ¿no? Que es tanto a nivel hidrocarburos como a nivel electricidad. Se permite una participación más amplia de la iniciativa privada en el sector energético, con varios argumentos, ¿no? Entre ellos que el Estado no tenía dinero para invertir. Si ustedes recuerdan, en 2003, 2004, México era el sexto productor mundial de petróleo, ¿no? Donde el campo Cantarell produjo más de 3 millones de barriles. Bueno, se llegó a una producción total de más de 3 millones de barriles. Y bueno, éramos el sexto productor de crudo del mundo, ¿no? Y a partir de ahí empezó la declinación. Hasta el 2018, que entró el gobierno actual, fue una declinación franca. Y entonces el argumento de decir que debíamos permitir la entrada de capital privado porque Pemex no tenía dinero, bueno, pues es que entró una cantidad de dinero, por lo menos 100,000 millones de dólares, que se podían haber invertido en exploración y que se habían podido invertir en el sistema eléctrico y que se habían podido invertir en muchísimas cosas que no se sabe dónde quedaron, ¿no? Exactamente, y muy corriente, ¿no? Entonces, el asunto aquí fue que digamos, inclusive yo recuerdo venían a hablar, a promover la reforma energética del 13 aquí a la Facultad de Ingeniería, y decían, no, pues que México no tenía capacidad tecnológica para poder hacer frente a los retos de la transición energética, del agotamiento de los recursos petroleros, y que por eso debíamos de dejar que vinieran los inversionistas privados y que se hicieran cargo, ¿no? O sea, nos vieron así aquí a nuestra cara, a los estudiantes de ingeniería, a los maestros, que no podíamos, ¿no? Y entonces, pero si revisamos bien la historia, que eso es súper importante, o sea, ver causa y efecto de todos los problemas, en este caso energéticos de México, pues nos damos cuenta pues que es erróneo, ¿no? Bueno, que realmente digamos, no es que en México no podamos, ¿no? Simplemente es que es una visión política decidió que era mejor desarrollar el sistema eléctrico o a partir con la dirección del sector privado. ¿Qué fue el resultado de eso? Porque estamos hablando de seguridad energética. En la exposición de motivos de la ley de 2013, ustedes la pueden leer, googlearla y todo eso, venían varios puntos, ¿no? Decía, no, México tiene, el Estado no tiene para invertir, México tiene un tesoro en el Golfo de México, en aguas profundas, pero México no tiene la capacidad para poderlo extraer, entonces hay que vengan las empresas privadas, ¿no? Al primer punto. Sé que todavía he hablado de petróleo, pero ahí vamos. Hay tiempo aparte. La idea es que
O sea, ustedes conocen a Petrobras, que es una empresa estatal brasileña. Ellos tienen el récord de perforación en aguas profundas. ¿Y saben de dónde aprendieron a hacer eso de Petrobras? En el IMP. O sea, no es que no podamos. Lo que pasa es que, digamos, las reformas sucesivas a las leyes energéticas aquí en México han desvinculado la investigación científica de las empresas del Estado que se encargan de esas labores estratégicas para el país, ¿no? Antes, digamos, por ejemplo, estaba el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que ahora es el INEL, pero era una parte orgánica de la CFE. O sea, la CFE le encargaba todas sus investigaciones y tenía presupuesto, ¿no? Ahorita el Instituto de Investigaciones, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEL, pues es un instituto en donde los investigadores pues están obligados a maquilar investigaciones a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a otros países. ¿Por qué? Porque la investigación aquí es buena, o sea, la gente es buena aquí para investigar, pues, y es más barata. Entonces, literal, el modelo de la maquiladora llegó hasta donde no nos imaginamos, ¿no? Y entonces se desvincula la investigación científica con la demanda de necesidades que tenemos aquí en el país, ¿no? Todas las potencias económicas del mundo vinculan su investigación científica a sus necesidades. A lo mejor son necesidades armamentísticas como los gringos, o a lo mejor son necesidades, por ejemplo, de energía nuclear como los franceses. Pero México a sus investigadores les deja que le maquilen a los extranjeros, y eso todavía sigue así, ¿no? Todavía sigue así. Entonces, esa es una de las cuestiones muy, muy, muy fuertes que están pasando aquí en México y que debemos de resolver. En esta iniciativa, bueno, en esta exposición de motivos también menciona que la tendencia es a que los combustibles, hacia los petrolíferos, las gasolinas, el diésel, turbocina, el combustóleo, tienden a subir, ¿no? Y entonces, con la inversión privada van a bajar los precios, ¿no? ¿Y se acuerdan los gasolinazos? No bajaron, subieron, ¿no? Otra mentira, ¿no? El precio de la electricidad también dijeron que iba a bajar y subió, ¿no? Por lo menos subió para lo que compra la CFE a privados, ¿no? Que la CFE realmente ha amortiguado la tarifa eléctrica con la población, pero si no estudia la CFE nos pasa lo de España, ¿no? Que en recientes años han tenido las tarifas eléctricas más altas y no tienen ningún ente regulador que los frene, ¿no? Que frene a Iberdrola, a Endesa, a Naturgy, ¿no? No hay ninguno. Entonces, el otro aspecto importante de esta reforma fue que desvinculó la planeación del Estado sobre el desarrollo del sistema eléctrico y con la creación de organismos autónomos como el CENACE, que era un departamento de la CFE. O sea, el Centro Nacional de Control de Energía era parte de la CFE, lo desvincularon como un organismo autónomo con ciertas reglas para permitir la interconexión a todo el que se lo pidiera prácticamente, ¿no? Que es a todo el que la CRE le diera un permiso, ¿no? Que es el otro organismo que juega ahí. Pero los criterios con los que operan legalmente estas instituciones no tienen nada que ver con la seguridad energética ni con garantizar que las familias y las empresas en territorio nacional tengan un suministro constante y de calidad de energía eléctrica. Tan es así que fue lo que pasó, lo que comentaba el ingeniero Walter, ¿no? Que provocó el caos en el sistema eléctrico con una, digamos, llevando a tal grado la congestión de las redes y los problemas de regulación de frecuencia, que hoy en día pues ya es muy difícil que entre nueva capacidad, por ejemplo, de plantas eólicas a fotovoltaicas, ¿no?
Sí se puede, pero con una planeación progresiva, ¿no? Que es como se venía haciendo. De hecho, también, no sé si se acuerdan que antes de que estuvieran los PRODECEN, que en los programas de desarrollo del sistema eléctrico, existía un programa de obras e inversiones del sector eléctrico, ¿no? Yo con ese hice mi tesis, por eso me acuerdo. Entonces, que era más bien era una planeación más contemplando el crecimiento seguro del sistema eléctrico. Por ahí dicen que el sector eléctrico y los que planean el sector eléctrico, como el SENACE se supone que hace eso, son muy conservadores. Pero tiene una razón, o sea, sí son, pero tiene una razón. Y es que si se te cae el suministro eléctrico, se te cae todo, hasta el gobierno se te cae, ¿no? Sí recuerdan que lo que sucedió en febrero de 2021, ¿no? Que hubo una onda gélida en toda la Unión Americana. Nosotros importamos gas sobre todo de los estados de Texas sobre todo del estado de Texas, y producimos nuestra energía eléctrica en un 60% con gas natural. Y el 90% del gas natural lo importamos de Estados Unidos. Entonces, en ese momento, todas las plantas, las centrales privadas de ciclo combinado que operan con gas natural dijeron: es que está muy caro, no podemos producir, ¿no? Y entonces recuerdan que hubo varios apagones en esa época. Creo que más o menos 20% del país se fue oscura. Lo fueron haciendo apagones como intermitentes, desconectando unas zonas, conectando otras, y en lo que prendían las plantas que tenía CFE apagadas para dejar entrar a las eólicas y fotovoltaicas, ¿no? Que eran plantas de carbón, una planta de carbón, las de combustóleo, algunas plantas de ciclo combinado viejas, plantas de diésel, digamos, entraron a pleno vapor las hidroeléctricas, y digamos, se pudo hacer frente a eso, ¿no? Pero nadie más se hizo responsable. Se hizo responsable la CFE, igual que en Acapulco recientemente, y las eléctricas y las privadas nada más dicen: eso está muy caro, y ya. Se acabó, ¿no? Si ellas tuvieran en su poder también el suministro, pues te lo pasaban a la cuenta de la luz, y los recibo, y más o menos el gas subió al 600% en esa época, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, si hubiera una planeación del Estado que previera todas estas situaciones, digamos que el modelo del 2013 de la reforma eléctrica desvinculó la planeación del Estado, ¿no? Y nos orilló a todas esas cosas. En este gobierno ya cambió un poco el paradigma, bueno, bastante el paradigma energético. Hay un criterio más de asegurar el suministro eléctrico, nada más que el modelo legal de la reforma de 2013 no ha permitido hacer los cambios que se necesitan para asegurar un buen suministro de energía a la población y a las empresas en territorio nacional, ¿no? Por decirlo de una manera, esta reforma vulneró la seguridad energética de México, y es una de las principales cuestiones retos que enfrenta el sistema eléctrico nacional. Bueno, les voy a empezar a pasar la diapositiva. ¿Puedo pasar la siguiente? Gracias. Bueno, los antecedentes, ya les hablé de esto. Vamos a ver la que sigue. Efectivamente, estoy en la parte del cambio de paradigma. Se le ha invertido, en exploración, se ha invertido sobre todo en exploración, se ha invertido en la refinación para lograr una autosuficiencia en energéticos. Y bueno, digamos que este asunto ahí va, se va a resolver. Se va a resolver.
Se buscó reformar la ley de la industria eléctrica y aquí empezamos a entrar en el tema de la transición. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, en 2020, en plena pandemia, hace rato explicaba las fotovoltaicas, entonces el porcentaje creció y eso provocó, pues, si se acuerdan, un apagón en diciembre. Lo que sucedió ahí fue que en el norte del país hubo una empresa que no atendió, digamos, la solicitud del gobierno de decir que suspendían las pruebas de arranque de las nuevas centrales fotovoltaicas y eólicas que tenían que conectarse. Hicieron sus pruebas de arranque, coincidió que hubo un incendio, se ionizó el aire cerca de una torre de transmisión y entonces se botó aproximadamente 20% del territorio nacional, ¿no? Por eso es cierto que el sistema es complejo, ¿no? Y entonces, pero en el 2015, en el 15 de mayo de ese año, se había hecho un decreto que se llama el decreto de confiabilidad, donde se estableció un reglamento, incluso era de carácter provisional, en lo que pasaba la pandemia, para que esas cosas no pasaran, ¿no? Pero como dijeron que las empresas privadas que venían afectadas sus ganancias, dijeron, no, pues nosotros vamos a entrar, ¿no? Le tenemos que reportar ganancias a nuestros inversionistas y pasó lo que pasó, ¿no? Como pasó eso, lo que decidió el gobierno fue ahora reformar la ley de la industria eléctrica, pero esto fue un viernes, el lunes a las 12 del día ya había 1.000.000 de paros y no se pudo aplicar, ¿no? Toda esta serie de reglamentos y de leyes que tenían como objetivo ordenar el crecimiento del sistema eléctrico nacional para que no faltara la electricidad al pueblo, ¿no? Había gente conectada a respiradores. Entonces, a ese nivel, ¿no? Bueno, después, como esto no pasó, pues se fue a un nivel más arriba. Ya aquí con una reforma constitucional nadie se puede amparar. Sin embargo, fueron los intereses de las empresas los que finalmente hicieron que no se lograra la mayoría calificada. Todo tipo y digamos, como no se ha podido a través de modificaciones a las leyes, lo que se ha hecho es invertirle a las empresas, ¿no? Rescatarlas y, por ejemplo, la compra de las 13 centrales a Iberdrola, que fue algo muy interesante y positivo, pues ayuda a la CFE a poder mantener, digamos, la seguridad energética, la seguridad de generación y de suministro a la población
de electricidad, porque son porque eran 12 plantas de ciclo combinado que proveen una energía base, que no tiene fluctuaciones, así como una eólica, por ejemplo, y compró la venta 2. Aquí en México, ¿no? Con eso, bueno, se fortalece la capacidad del Estado de poder dar seguridad energética a todos. Ahí quedan 8, ok. Y poder hacerle frente, digamos, a poder, todo lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, de impulsar la economía, o sea, todo lo que esté en el Plan Nacional de Desarrollo no puede ser si no hay energía. Por eso es de seguridad nacional, ¿no? Porque si cualquier plan que hagas no va a ser posible si no tienes en tu mano la energía, ¿no? O sea, por ejemplo, por decirlo nada más de decir algo, al rato vuelve a haber una onda invernal en Estados Unidos y nos cortan todo el gas y nos va a meter en un problema, ¿no? Así estamos, ¿no? Estamos sumamente vulnerables. ¿Pero qué podemos hacer? ¿No? Y entonces esas son las propuestas. A ver, la principal problemática de México en términos energéticos los puedo resumir en 3, ¿no? Que es dependencia de la importación de combustibles, ya lo hablamos, la dependencia tecnológica, que esta no le he hablado tanto, pero tiene que ver con que importamos toda la tecnología de generación sobre todas estas nuevas tecnologías. Es importada. Importamos todos los paneles, importamos todos los aerogeneradores, las tecnologías para manejar inteligentemente la red no las tenemos. Por lo menos las más avanzadas, algunas sí, porque de hecho el Sistema Eléctrico Nacional tiene algún grado de automatización y de previsión de contingencias. Y el abandono de la planeación, de la cual ya comenté un poco, ¿no? Pero pues la siguiente, aquí yo lo hago, ¿no? Entonces, es lo que les platicaba aquí. 68.6% del gas natural que se consume en México es importado y proviene de un solo país, ¿no? Entonces es un problema, es el problema más grande que tenemos. Bueno, oficial, entonces la pueden checar. Luego, dependencia de la importación de combustibles. Tenemos, este es un reporte que dio el director de Pemex a inicio de este año, donde dice que ahí vamos, ¿no? Pero vean, se importaron 68.5% de las gasolinas, 65% del diésel, 62.1% de la turbacina en 2022. Y se gastó 23.275 millones de dólares en gasolinas. ¿Cuánto va de la refinería? 12,000. No, ya se pagó, ¿no? O sea, fue un acierto. Entonces, ahí va la cuestión de la autosuficiencia en combustibles. Está la dependencia de tecnologías extranjeras. Aquí como ejemplo puse cuáles son los productores de paneles fotovoltaicos. Pues en primer lugar está China, produce el 85% de los paneles. Y entonces, si nosotros queremos hacer una central, pues va a ser comprándole toda a China prácticamente, ¿no? También son los más baratos y los mejores. Entonces, cuando hablamos de que la transición sea soberana, a esto nos referimos, ¿no? O sea, vamos a hacer una transición y nos vamos a volver a vender con empresas transnacionales. Y yo creo que eso no nos conviene mucho, porque si venimos de eso, de todas las privatizaciones en 2000, que vienen del TLC, pues nos vamos a volver a meter en otras, ¿no? Siendo que esta transición tiene la virtud de que podemos aprovechar el cambio para sentar como una nueva dirección, ¿no? Más soberana. ¿Cuánto tiempo me falta? Todavía tiene 5 minutos. Ah, perfecto. Bueno, aquí hablo de la planeación, y esta es importante porque el abandono del Estado, el abandono de la planeación de Estado en el tema energético, ¿no? Lo que ha predominado a partir del 2013 en el sistema eléctrico, sobre todo, y energético en general, criterios privados sobre criterios públicos. Es decir,
cuando tú haces un proyecto, ¿han llevado a seminario de proyectos o algo así aquí? ¿Algo de proyectos? Bueno, cuando haces un proyecto de tipo privado, el único criterio, o sea, el criterio predominante es la tasa interna de retorno y el valor presente neto, ¿no? O sea, cuánto y en qué tiempo voy a recuperar mi inversión, y eso ya es suficiente para un inversionista privado. Para el Estado no. Y la energía es un tema que trasciende los negocios, digamos, privados, porque es así como si fuera el agua, ¿no? O sea, sin el agua no vive la gente, pero tampoco sin electricidad, ¿no? No podemos hacer nada, no podemos estudiar, no podemos estar aquí, no podemos calentarnos si hace frío, no podemos ir a trabajar, las empresas no funcionan, sin electricidad nada se mueve, ¿no? Sin energía en general, pero electricidad, pues es digamos, es especial en ese sentido, ¿no? Digamos, la Constitución en 2013 se introdujo el tema de la competitividad como algo que debía cuidar el Estado, ¿no? Incluso se generaron organismos como la COFESE que cuidan de la competitividad y han obligado, y obligaron a la CFE, en este caso, a partirse en cachitos porque era un competidor demasiado grande y entonces los privados no podían competir con él, ¿no? Entonces, ¿en qué dimensión apoyas a tu competencia, ¿no? Apoyas a, digamos, es algo lamentable, ¿no? Pero así estamos. Organismos autónomos, ya les comentaba, el SENACE y la CRE, que los criterios que tienen por ley, pues les dicen que pueden dar permisos de generación a diestra y siniestra, y sobre todo privilegiando intereses de grupos de inversionistas, todo eso. Eso fue así hasta el 2018, porque ahorita, bueno, hay nuevos funcionarios en la CRE y en el SENACE, pero el diseño legal, digamos, no ayuda, ¿no? No ayuda a hacer una más. ¿No? Entonces, ¿cómo haríamos nuestra transición energética pensando en este criterio? Primero, aprovechar todos nuestros recursos energéticos de forma sustentable. Todos, ¿no? O sea, también los hidrocarburos se pueden usar sustentablemente, ¿no? Hay tecnologías para capturar, hace falta investigación, yo estoy de acuerdo, pero es importante hacerlo. Tenemos muchos recursos renovables. Por ejemplo, si nosotros comparamos México con el resto del mundo, mira, por ejemplo, los principales promotores de las energías eólica y solar, aquí los alemanes, ven, o sea, entre más azules quiere decir que tienen menos irradiación solar, ¿no? O sea, si ellos quieren producir un megawatt hora, tienen que poner 5 paneles solares, nosotros nomás tenemos que poner 1. Por eso quieren venir para acá, porque aquí hay más irradiación y la tenemos en todo el espacio. O sea, sí tenemos buen recurso solar. Este es el recurso eólico. Nada más está localizado en ciertos lugares, ¿no? El Istmo, Baja California y un poco en Tamaulipas. Aquí, por decir nada más, mencionar algunos datos. A ver, se tiene el potencial, según el NREL, es de 40,000 megawatts. Sin embargo, ahorita solamente se aprovecha una pequeña parte y equivale al 6.04 de la generación. Me parece que es datos del 2022. Es, digamos, una interpretación que hace IRENA sobre dónde se puede producir hidrógeno verde, que ya saben que es con energías renovables y electrólisis. Igual México, como tiene un buen potencial solar y eólico, pues bueno, es un candidato. Chile, está, bueno, África, pero África también que ha estado históricamente abandonada, ya empieza a cambiar eso. Y aquí, bueno, hay otros lugares en el mundo. Australia tiene muy buen recurso.
Pero con esto quiere decir que sí, México sí tiene, por algo se quieren venir para acá a invertir, ¿no? Hay que aprovecharlo nosotros. Esta es la geotermia. Aquí en esto particular a mí me gusta mucho porque se ha hablado poco de eso, ¿no? De las rondas, de las subastas, solamente, o sea, derivadas de la reforma, solamente se dio un permiso a Grupo Dragón, que es de Salinas Pliego, para una planta geotermoeléctrica, que es Domo de San Pedro, que apenas está empezando a producir. Pero fíjense, recursos hidrotermales, reservas tipo 1P, es así como el petróleo, ¿no? Hay un poco, pero realmente es porque no se ha explorado. Cuando se haga labores se invierta en exploración, estos recursos los vamos a poder utilizar para la generación geotermoeléctrica, ¿no? Y pues son decentes, ¿no? Más de 9.000 megawatts. Pero donde tenemos más potencial en recursos geotérmicos es en tecnologías EGS, que se dicen geotérmica mejorada, que son recursos que no tienen un yacimiento de agua asociado, pero hay mucho calor, ¿no? O sea, se tiene que perforar mucho, o sea, se tienen que perforar más de 600 metros, donde la corteza está sumamente caliente, pero y se tiene que inyectar agua para poder hacer un ciclo, ¿no? Normalmente se hacen ciclos cerrados. Bueno, teóricamente, porque esto nadie lo ha desarrollado, ¿eh? Esto, digamos, si nosotros empezamos a aprovechar nuestros recursos EGS, o geotérmicos mejorados, así se les llama también, podríamos incluso empezar a tener tecnología para exportar a otros lugares, ¿no? Porque no se ha estudiado, ¿no? Y son reservas importantes, ¿no? Y aquí, bueno, se ve el PAI, ¿no? De cuánto significa. Casi todo el EGS casi todo es EGS, ¿no? Ok, voy cerrando. Bueno, esto es más o menos cómo está el recurso geotérmico en el país. Tenemos potencial nuclear, por ahí dicen pero no tenemos, no, claro que tenemos. Solamente que desde el 83 que se cerró Uramex, con este asunto de los cambios del neoliberalismo, pues se dejó de trabajar, de industrializar, de hacer investigación para poder producir combustibles nucleares para nosotros, ¿no? Tenemos una central, que es la de Laguna Verde, que ha trabajado con seguridad durante más de 30 años, y ya le renovaron su licencia para otros 30. Entonces, no hemos tenido problemas. Tenemos el Instituto de Investigaciones Nucleares, tenemos la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y entonces tenemos experiencia en la operación de este tipo de tecnología, ¿no? Por lo cual sería importante tomarla como un recurso futuro. El ININ dice que el 15% de electricidad, que se puede cubrir el 15% de electricidad con nuclear eléctrica al 2050, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Si se fijan, va a ser diversificado, ¿no? El asunto no va a ser nada más depender de una sola tecnología. Necesitamos explorarlas todas. En investigación científica, bueno, está el Instituto de Ingeniería, ¿sí? Está el CONACYT, está la CONUE, que se dedican a la eficiencia energética, que es muy importante. Está el ITIEN, está el ININ, está el IMP. Están varias instituciones de la que tienen que ver con la parte energética y eléctrica. Y está el POLI y la UNAM, ¿no? Entonces, y otros institutos tecnológicos que pudieran cooperar a esto, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que les decía hace rato, ¿no? Que el presupuesto, a pesar de que tienen presupuesto, los institutos no está debidamente canalizado, ¿no? Ahí podría haber una gran oportunidad para poder desarrollar las tecnologías que sí nos hacen falta, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Los que ya mencioné, ¿no? Hay algunos proyectos estratégicos que tienen gran potencial aquí en México. Lo voy a decir en general. En el área de producción y generación de energía, aprovechar los recursos que tenemos, que ya mencioné. En usos finales de energía, que no se le ha prestado tanta atención. O sea, realmente, si hubieran participado técnicos del Instituto de Ingeniería en la reforma de 2013, se hubieran dado cuenta que el principal consumo energético del país es el sector transporte.
no es la generación eléctrica, ¿no? Y todo el sector transporte ocupa hidrocarburos. Bueno, en esa época más, ¿no? Pero ahorita todavía. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí, no? Pues realmente hasta ahorita lo están pelando, ¿no? Y además no es nada más con electromovilidad, ¿no? O sea, se pueden hacer trenes eléctricos de alta velocidad, hacer modalidad de transporte compartido. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? No voy a tener para que ustedes ya más bien pregunten un rato. Y de las tecnologías transversales, ¿no? Que básicamente es, podemos producir aquí en México materiales, chips y todo lo que se ocupan estos equipos de generación y de usos finales de energía. Yo creo que sí, sí podemos. Incluso algunos ya tenemos algo de tecnología en ellos. Y bueno, a ver, esto lo voy a pasar. Bueno, ¿todo esto para qué? Porque además de poder dar trabajo a nuestra gente, ¿no? A los jóvenes. Entonces, ya hay un chorro de oportunidades en la transición energética, ¿no? Por ejemplo, producir vehículos eléctricos, ¿no? Por ahí, en una de las conferencias de los debates de la reforma eléctrica, el doctor Alberto Montoya mencionaba que el mercado, el tamaño del mercado de la transición energética nada más de México, de aquí al 2050, son 29 billones de pesos. Entonces, que es por eso que quieren venir aquí a México, ¿no? Porque trae todos sus equipos, trae todas sus partes, componentes. Entonces, ¿y que no lo podemos hacer nosotros? Claro que podemos, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Me pasé?